Escuchamos y leemos en los medios a tertulianos, a políticos de las derechas extremas y curiosamente a gente del Partido Socialista y afines decir que es una vergüenza que Podemos y el PSOE se nieguen a ensanchar el apoyo a los presupuestos por querer apoyarse en Esquerra Republicana y en Bildu. El argumento es muy idiota. No se dan cuenta de que incorporar a Bildu y a Esquerra Republicana es precisamente eso, ensanchar los apoyos a los presupuestos. Pero es que en España, para esta gente, el sentido común publicado, radiado y televisado solamente entiende la idea de negociación, de consenso y de generosidad cuando discurre hacia la derecha. Es sintomático de un país donde la izquierda ha vivido acomplejada, donde se ha tenido que convivir con los torturadores, con los ladrones de la dictadura e incluso con los asesinos del franquismo, donde el partido de la derecha lo fundó una persona que firmó sentencias de muerte. Le cortó el pelo a las mujeres de los mineros en huelga, pensando que así iba a afearlas. Mintió con la ayuda del diario ABC para justificar el asesinato de un estudiante por la policía política que lo tiró por una ventana. Que dijo que la calle era suya, mientras la policía asesinaba a trabajadores que luchaban para que viniera a España la democracia y la Constitución. Una izquierda acomplejada, que podía invitar el 12 de octubre a que desfilaran juntos un soldado que fue a pelear con los nazis con otro que entró en París a liberar a Francia de los nazis. Una izquierda que tuvo como diario de referencia a El País, dirigido por Cebrián, director de informativos de la televisión de Franco, y que hoy sigue disparando desde El País contra ensanchar la gobernabilidad por la izquierda. La derecha, cuando se vio acorralada por los casos de corrupción y por la irrupción de Podemos, claro, entendió que se ponían fin a las componendas entre los dos grandes partidos y se inventó para compensar a Ciudadanos. Pero como no siempre salen los planes, Rivera se pasó de la limitación y no sirvió para lo que fue creado. Terminó, eso sí, bien pagado, aunque en el basurero de la historia política. Entonces fue cuando decidieron apostar por todas a una gran coalición entre el PSOE y el PP, y el IBEX 35 se frotaba las manos. Felipe González, la caricatura de Alfonso Guerra, al frente, apostaron por esa línea, también Susana Díaz. Tan fue así que le cortaron la cabeza a Sánchez cuando quiso pactar con Podemos. Y no es extraño que los ejecutores de Sánchez, como los actuales varones del PSOE, Fernández Vara, Paje o Lambán, sigan hoy apostando por negociar antes con la derecha que con la izquierda nacionalista. Son gente que ha comprado los argumentos de la derecha desde Cánovas del Castillo y no les interesa en absoluto intentar cerrar la herida territorial que tenemos en España desde hace cuando menos un par de siglos. Y los Paje, los Fernández Vara y los Lambán, hay que preguntarles, ¿nos produce repelús un PP tan inequívocamente franquista que además gobierna con Vox? Se equivoca ese sector del PSOE porque no entiende que el centralismo de la derecha española ha sido siempre una garantía precisamente para que la izquierda no avance. Y la prueba más clara son los actuales presupuestos. Cuando la izquierda del PSOE y Unidas Podemos se une con la izquierda vasca, la catalana, la valenciana, la navarra, la balear, entonces gobierna España. Que esto es lo que hace rabiar a la derecha. Claro, no otra cosa. Es verdad que Bildu arrastra los complejos de Sortu, que es la fuerza política continuadora de la izquierda abertzale que acompañó la locura insana de ETA. Sortu forma parte de Bildu junto con otras fuerzas, cuidado, que siempre condenaron la violencia. Y quien no vea hoy que es una maravilla que la democracia haya logrado que esa izquierda esté haciendo política en vez de pegar tiros en la nuca, es que no piensa con claridad. La derecha española demuestra una vez más que sin ETA tiene dificultades para hacer política. Y yo les hago una invitación. Lleven al Parlamento español la condena del terrorismo franquista, porque el Pleno del Parlamento nunca ha condenado el franquismo en nuestro país. Y entonces podrá reprocharle a Bildu que no haga lo mismo con el terrorismo de ETA. Pero no va a pasar, porque el PP no tiene principios éticos cuando habla de las víctimas. Lo ha demostrado 1000 veces, maltratando a las víctimas del atentado de Atocha del 11M, maltratando a las víctimas del franquismo, maltratando incluso a las víctimas de ETA, cuando acercaba presos, estando ETA matando, o sentándose a negociar con la banda terrorista. Al PP, las víctimas le interesan solamente si les saca algún provecho. Los muertos, la bandera, la religión, las obras públicas, las residencias de mayores, la Gürtel, la Púnica o el mismísimo rey emérito, para la derecha solamente son partes del negocio. Porque así es la derecha española, nacida del glorioso alzamiento nacional de 1936, con la que quiere gobernar Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Luis Cebrián, Paje, Lambán y Vara. Porque para algunos, eso del socialismo tampoco tiene nada que ver con principios éticos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. En tiempos de crisis crecen las frustraciones.
Son tiempos en donde el último y el penúltimo pueden ponerse en contacto para crecer juntos, o donde el penúltimo puede dedicarse a atacar al último, creyendo que así va a ganar o mantener algún espacio. En tiempos de crisis, los privilegiados intentan que nadie tire de ningún hilo, no vaya a ser que se deshaga la madeja. No vaya a ser que cuestiones cualquier esquina del orden y vayan a romperse hasta los cimientos. ¡Qué susto! Las mujeres han sido las que más han pagado la crisis económica. Y el auge de la extrema derecha, una constante de las crisis económicas, quiere además criminalizarlas. En este contexto complicado, el Ministerio de Igualdad del PSOE y de Unidas Podemos ha sumado experiencia y juventud para trenzar el hilo de todas las luchas feministas y dar un paso más allá. Algo deben de estar haciendo muy bien cuando los que quieren tumbar la democracia arrecian con sus berridos. En el Quijote nunca se dijo eso de ladran, señal de que cabalgamos, pero el Ministerio de Igualdad, contra todas las ofensas, sigue avanzando. Y para hablar de estas cosas tenemos hoy a Noelia Vera, diputada por Cádiz, periodista, madre, feminista y, bueno, una amiga de esta casa. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, ¿qué tal? Oye, una pregunta que siempre nos arrecia, sobre todo en el entorno del 25N. ¿Por qué esta discusión sobre la violencia de género? Porque no hay manera de acabar con ella, ¿no? Estamos todavía lejos, a pesar de los avances que se han hecho en las últimas décadas, que han sido muchos y muy importantes, ¿no? Son escandalosos los datos que tenemos, siempre nos tenemos que apoyar en los datos porque bueno, nos indican que tenemos que seguir ahí. En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas por manos de sus parejas o de sus exparejas. Se han quedado 23 niños y niñas huérfanas en lo que va de año. Y este año, además, tenemos otro soporte, digamos, que nos dice que vamos por el camino correcto y que la lucha contra la violencia machista tiene que ser un punto central en todas las políticas que haga el Gobierno, ¿no? Sacábamos los datos de la macroencuesta que nos decían que solamente se ha solido mirar en este día a las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o de las parejas, pero que hay muchas más víctimas porque hay muchos más tipos de violencia machistas que se ejercen sobre las mujeres. Por ejemplo, 1 de cada 2 mujeres en España dice haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Estamos hablando de que 3 millones de mujeres a lo largo de toda su vida han sufrido violencia sexual por parte de sus parejas o exparejas, pero el número es mucho mayor cuando abarcamos otro tipo de violencias machistas, ¿no? Estos datos evidentemente nos dicen que todas las instituciones, no solamente el Gobierno como tal, sino las instituciones en un trabajo coordinado también con las comunidades autónomas, tenemos que seguir muy firmes ahí. Y más en un contexto de pandemia. Esto suele decir mucho la extrema derecha, que en tiempos de pandemia, que con la que está cayendo, cómo nos gastamos el dinero en esto, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad, precisamente porque la pandemia ha hecho que aumente abrumadoramente el caso de violencias machistas en nuestro país, debido pues, a la situación de confinamiento, de convivencia obligada entre el agresor y su víctima, que evidentemente ha permitido que haya muchísimo más control, más impunidad, más dificultades para la mujer a la hora de salir a pedir ayuda o de buscar acompañamiento. Todo eso ha hecho que se multiplique abrumadoramente la violencia machista en estos últimos tiempos y que, por lo tanto, nos invitan a que es una obligación, a pensar que es una obligación que sigamos ahí. En tiempos de tierraplanismo, donde hay tanta gente que defiende cualquier barbaridad, y cuidado, porque si la gente defiende que la Tierra es plana, al final se convertiría en plana para los hechos de la navegación. Hay una pelea que no es nominal solamente sobre qué es y qué no es violencia de género, qué es y qué no es violencia machista, y hay como una enorme discusión abierta, qué se incorpora ahí y qué no se incorpora. Claro, es que precisamente los avances que se han recogido en este país en la lucha contra la violencia de género han sido importantísimos. Ahí tenemos la ley del 2004, ahí tenemos el Pacto de Estado y ahí tenemos todas las políticas públicas que se centran en la erradicación de la violencia en el ámbito de la pareja o de las parejas. Pero lo que nosotros decimos y lo que viene diciendo el movimiento feminista, los convenios internacionales que España ha firmado como país, es que son muchos los tipos de violencias y que todas merecen prevención, merecen asistencia, merecen reparación. Eso es lo que, por ejemplo, está disputando este Ministerio de Igualdad a través de las iniciativas legislativas que está llevando adelante. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, ¿no? Entendiendo que las violencias sexuales son violencias que necesitan esta reparación, que son los 8 tipos de violencias que se recogían en el Código Penal, pero que además recogen otras nuevas como el feminicidio, como el acoso callejero, como el acoso a través de las redes sociales o el acoso digital, y que insistimos
insistimos, todas ellas tienen que estar recogidas, porque hasta ahora lo que había era un vacío absolutamente en la ley para este tipo de víctimas que se quedaban absolutamente desamparadas y además enfrentándose a una doble revictimización, es decir, al cómo iba vestida, al cómo iba en ese momento, al iba provocando, al bueno, algo habría hecho. Todas esas cosas tienen que recogerse por ley y, insisto, ese tiene que ser uno de los principales caminos en este 25N, entender que la violencia contra la violencia de género en el ámbito de la pareja es importantísimo, sigue ahí y sigue siendo necesario erradicarla, pero que hay que integrar muchos más tipos de violencia que recibimos las mujeres por el hecho de serlo. Claro, y los que quieren negar, ¿no?, ese reconocimiento de nuevas agresiones sobre las mujeres intentan caricaturizarlo, ¿no?, y plantear que decir un piropo se va a convertir, ¿no?, en poco menos que un delito. No, y es que es lo que decimos muchas veces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de acoso, hablamos de que una persona te esté esperando en la puerta de tu casa día tras día, en la puerta de tu centro de trabajo, que te siga, que vaya a los sitios donde vas con tus amigas, a los sitios donde vas con tu familia, a los sitios donde paseas o sacas a tus perros para intentar tener una relación contigo cuando ya le has dicho insistentemente que no. Eso es un acoso continuo y es una manera de ejercer violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? No hay que ridiculizar esto y además es muy peligroso que se esté haciendo porque, insisto, los datos están. Esto de que la ideología de género es una cosa que estamos impregnando, estas comunistas que venimos ahora, bueno, pues no, los datos están ahí. Insisto, estamos hablando de que en este mismo año tenemos 41 mujeres asesinadas por sus parejas, pero es que tenemos una de cada dos diciendo que ha sufrido cualquier tipo de violencia en toda España a lo largo de su vida, ¿no? Por eso recogemos la ley del solo sí es sí, por eso también hay que poner la atención también específicamente en los niños y en las niñas que también son víctimas de violencias. Hay que darle también reparación a ellos cuando una mujer es asesinada o sufre un tipo de agresión sexual. Hay que incluir también a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hay que hablar también de las mujeres que están en contexto de prostitución y hay que abarcar, insisto, una serie de violencias que además vivimos integradas en nuestro día a día. Es decir, cuando hablamos de violencias sexuales, uno puede pensar que nos estamos refiriendo a lo más fuerte, digamos, ¿no? Que es que un desconocido en un descampado te coja una noche y te viole, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso se recoge, pero es que estamos hablando de violencias sexuales integradas en nuestro día a día, en el acoso laboral, ejercidas sobre compañeros de trabajo, sobre amigos, sobre conocidos, en nuestro día a día. Insisto, que una persona desconocida te toque un pecho en el metro, se roce contigo, eso es violencia machista también, es violencia sexual también y todo este tipo de cosas las sufrimos por el hecho de ser mujeres. Hasta ahora era una cosa que estaba absolutamente oculta, pero precisamente todos estos datos lo que nos demuestran es que es un problema absolutamente estructural que, por supuestísimo, hay que legislar y además hay que financiar. Es que es una cuestión también cultural, ¿no? Uno no deja de sorprender cuando vas al metro en México y de repente hay vagones para hombres y vagones para mujeres precisamente por estas cosas. Pero lo que hacen falta son leyes. Lo que hace falta, como te decía Juan Carlos, son leyes. Son leyes que enfoquen muchos puntos de vista. Pero para empezar, la prevención y la sensibilización. Yo creo que es importantísimo que hablemos de estas cosas en todas las etapas de la educación, ¿no? Que hablemos de la educación afectivo-sexual, de la educación sexual. Me parece importantísimo la atención especializada, que es lo que recoge la ley del solo sí es sí. Que la policía, que los organismos judiciales, que los sanitarios y las sanitarias que te atienden y que recogen muestras cuando vas después de haber tenido una agresión sexual, que todas las personas, todos los profesionales que tienen que atender a una mujer que ha sido víctima de violencia machista estén formadas directamente para eso, porque hay sesgos importantes aplicándose hasta ahora, ¿no? Lo decimos siempre, en la justicia se necesita perspectiva de género y se necesita perspectiva de género en todos los ámbitos. Y es muy importante también luego la reparación, es decir, las víctimas de violencias sexuales hasta ahora estaban en el limbo, es decir, las violencias en el ámbito de la pareja o las parejas recibían cierta atención, las violencias sexuales no. Aquí lo que decimos es que precisamente se necesita también incluirlas en todo ese proceso, que por ejemplo elementos de servicios esenciales como son el 016, un teléfono al que recurre una mujer víctima de violencia machista, también puede ser un recurso para pedir ayuda o para pedir asistencia cuando ha sido víctima de una violencia sexual. E insisto, mucha reparación, creo que hay que dar cobertura y hay que dar cobertura económica a las víctimas de violencias sexuales, ¿no? Y que si por ejemplo hablamos de víctimas de trata, pues hay que pensar en dar la alternativa habitacional a las víctimas de trata. Bueno, pues en eso consiste la ley de libertades sexuales y sobre todo en hacer ese ejercicio como sociedad para entender que estamos hablando de una cosa que llevamos en nuestro día a día y que por supuesto
creo que todas las mujeres podemos hablar. Veíamos, por ejemplo, esta semana un ejemplo muy concreto de Sara Salamo, que bueno, pues están acusando a su pareja, que es futbolista, de estar haciéndolo mal o no estar concentrado o no estar teniendo el rendimiento que debería tener porque está distraído con su relación y le está distrayendo de lo que tiene que hacer, ¿no? Y el acoso que le están haciendo a esta mujer en redes sociales es abrumador. Bueno, eso ha recibido una respuesta porque ella se ha atrevido a denunciarlo. Se ha atrevido a decir que en este país hay machismo, que se la está acusando, se la está insultando, se la está agrediendo verbalmente en las redes sociales por lo que pueda suponer para su compañero y para su día a día, y eso es violencia y hay que denunciarlo. Bueno, pues en ese ejercicio estamos y de eso se trata esta ley. Toda revolución viene precedida de una gran conversación. El feminismo está siendo una revolución por lo que implica de cambios estructurales que afectan al 50% de la población y al otro 50% también. Sin embargo, no sé hasta qué punto esa gran conversación está preparada para leyes, ¿no?, que están de alguna manera adelantando determinadas situaciones. Lo digo de otra manera, en las manifestaciones feministas hemos encontrado lemas novedosos que no están en las manifestaciones, por ejemplo, de la izquierda. Solo sí, sí, hermana, yo sí te creo, tranquila hermana, aquí está tu manada, sola y borracha, quiero llegar a casa. Es decir, todo ese tipo de estrato o de sustrato cultural ¿tiene la suficiente entidad como para que se transforme en leyes? ¿O las leyes corren el riesgo de ir más por delante de ese cambio social? Tenemos el deber como gobierno de traducir esos lemas en políticas. Claro, cuando decimos que solo sí es sí, lo que estamos diciendo es que esta ley, a la que hemos titulado así o la que queremos llamar así, precisamente en homenaje a ese movimiento social que supuso un antes y un después en nuestro país en esta materia debido al caso de la manada, cuando decimos eso estamos diciendo que lo que hay que hacer es eliminar la distinción entre abuso y agresión, de tal forma que el acento se ponga en el consentimiento, es decir, solamente si hay un sí explícito, eso es una relación sexual consentida, todo lo demás es agresión. Cuando decimos, hermana, yo sí te creo, lo que decía el movimiento feminista era que las víctimas estaban pasando por un doble proceso de revictimización, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo veíamos con el caso de la víctima de la manada, cómo a esa mujer durante todo el proceso se la juzgó incluso por salir a tomar algo con una amiga o poder pasear o poder intentar rehacer su vida de alguna forma, ¿no? Siempre está la responsabilidad sobre ella. Cuando decimos tranquila hermana, aquí está tu manada, intentamos traducirlo en la ley diciendo, bueno, no, es que precisamente es el Estado el que tiene que ser tu manada, tiene que ser tu protectora, tiene que darte todo el soporte, la prevención, la reparación, la asistencia integral, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo con esta ley y es lo que tenemos que hacer como gobierno con todos los movimientos, ¿no? ¿Y la sociedad está preparada para ese tipo de leyes? Tiene que estarlo y creo que lo está, pero son ejercicios muy importantes que hay que hacer como sociedad también. Por eso te ponía el ejemplo de Sara Salamo y te decía la importancia que tiene, que ella misma que ha sufrido, que es una actriz, que es reconocida, que tiene una cantidad importante de seguidores, que se está sufriendo un caso de acoso, de violencia verbal a través de las redes sociales, lo denuncie, lo diga, tenga la valentía para hacerlo, porque hay que ser valiente y además al hacerlo lo que recibes es toda una reacción muchísimo peor, ¿no? Y ella ha tenido la valentía de hacerlo. Creo que hay que hacer un ejercicio como sociedad, pero creo, sin embargo, Juan Carlos, que este mes se cumplen 3 años del juicio de la manada y yo creo que fue un antes y un después y realmente lo creo. Y creo que la sociedad ahí se preparó y tomó conciencia de la importancia que tenía. Y además no fue una demanda que recogieran solamente las feministas. Creo que esto llegó mucho más allá, independientemente de la capacidad transformadora que tiene el movimiento feminista, llegó más allá como sociedad y creo que supuso el consenso de toda ella, ¿no? En que esto era una necesidad y, entre otras cosas, que había que sacar esta ley porque simplemente hay que cumplir con los estándares internacionales y las leyes internacionales que nos dicen que España llega tarde y llega mal en este asunto, ¿no? Pero insisto, confío en la sociedad porque creo que aquello supuso un antes y un después y que va a ser de un consenso abrumador. Recuerdo lo espeluznante que era la obra sobre la manada con María Hervás, ¿no? Cómo había 2 coros, ¿no? El coro que dio nombre al grupo de la manada, que era un grupo echat, ¿no?, donde ellos se jactaban de sus aventuras. Y ninguno de esos hombres se atrevió a denunciarlo. Y por otro lado, cuando estaban en el juicio, el coro que llegaba desde las calles al juicio, que entraba por una ventana, de las mujeres diciendo hermana, yo sí te creo, hermana, yo sí te creo, ¿no? Que era una representación de 2 coros que están en la sociedad, uno tensando para que se mantenga ese privilegio que tenemos los hombres sobre las mujeres y las mujeres diciendo
ese tiempo se ha pasado, ¿no? Se ha acabado. Hasta aquí hemos llegado y yo creo que de verdad la sociedad lo tiene claro, ¿no? Sé que son muchos los ejemplos, Juan Carlos. Yo creo que todo aquel o toda aquella que nos esté viendo hoy sabe la sensación que es volver a casa a las 2 de la mañana por tu calle pues con miedo y haciendo actuaciones sobreactuadas como coger las llaves y hacer ruiditos, mirar para todos lados, ir nerviosa y dar un suspiro de alivio enorme cuando te metes en el portal. Yo creo que eso lo hemos vivido absolutamente todas, ¿no? Independientemente de la posición política que tenga cada uno. Creo que son cosas evidentemente estructurales, creo que son problemas que se dan y que son globales, pero que creo que es de consenso mayoritario, que es violencia que alguien, por ejemplo, Juan Carlos, a través de las tecnologías, de las redes sociales, etcétera, te amenaza con publicar una foto tuya íntima por no acceder a tener una relación sexual. A ese tipo de cosas a las que estamos expuestas las mujeres por el hecho de serlo, yo creo que nadie puede dudar que existen, ¿no? Y que hay que dar además una cobertura para ello. Por lo tanto, insisto, yo creo que va a haber una mayoría social que va a apoyar esta ley y que me parece muy importante, ya te digo, estando en el mes en el que estamos, que cuando hablemos de violencia no solamente pensemos en cuando nos dan un golpe o cuando asesinan, sino que también pensemos en que esta violencia machista está intrínseca en nuestra forma de vivir. Tenemos que ya casi ir telegráficamente. Sí. Proxenetismo, que fue una gran discusión en la ley penal, ¿no?, del 95 y que este gobierno está legislando para avanzar, pero también ha encontrado algunas reticencias al respecto. Bueno, yo creo que es un debate complejo y abierto dentro del propio feminismo y bueno, en la sociedad en su conjunto. Yo creo que aquí el punto de consenso es evidentemente tratar las violencias relacionadas con este asunto como lo que son violencias y que son violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por lo tanto, persecución del proxenetismo creo que es algo que nos une absolutamente a todas y recuperación de la tercería locativa, es decir, acabar con la posibilidad de que haya un tercero beneficiándose de la explotación sexual de otras, ¿no? Haciéndose cada vez más rico a costa de eso y de la vulneración de los derechos humanos. Bueno, creo que estamos en ese punto, creo que es importante en el escenario al que queremos ir tomando medidas en este aspecto y es otra de las cosas que, bueno, que se recogen en la Ley de Libertades Sexuales, de solo sí es sí, y que vamos a ver qué consenso suscita. Claro, es que para, por ejemplo, solventar, ¿no?, las situaciones de prostitución necesitas un desembolso económico, es decir, no basta solamente el Ministerio de Igualdad, hace falta que también los ministerios económicos se involucren, si no las soluciones van a quedar siempre un poco cojas. Evidentemente, por eso nosotras, por ejemplo, cuando hablamos de perseguir al proxenetismo o de recuperar la tercería locativa, también tenemos que pensar en efectivamente cuál es la situación que se queda para las víctimas de trata con fines de explotación sexual o situaciones o mujeres en contextos de prostitución. Por eso incluimos en este proyecto de presupuestos generales del Estado para este año una partida específica para hacer un plan de empleo y de inserción sociolaboral para todas ellas, ¿no?, que es lo fundamental, lo decías perfectamente. Y para eso también tienen que estar las leyes, tienen que estar para recoger que esa reparación tiene que estar. Tenemos que hablar de alternativa habitacional, tenemos que hablar de integración en el mundo del empleo, tenemos que hablar de un paquete de asistencia importante. Hemos dado el primer paso con los presupuestos generales del Estado porque, por supuesto, si el plan es ese, pues hay que acompañarlo, pero evidentemente que ninguna se quede atrás. Pero el dinero que mueve la prostitución es inmenso. Y con el dinero que mueve la prostitución, que es inmensísimo, podemos dar cobertura también a muchísimas más cosas. Nosotras, por ejemplo, planteamos que tiene que haber centros de crisis, por ejemplo, que den asistencia a las víctimas de violencias sexuales. Y hablamos de centros de crisis que estén situados en todas las provincias. Hablamos de ampliar las coberturas de los servicios esenciales, como decíamos, el 016 o los servicios de WhatsApp que funcionan para atender a las víctimas de violencia de género actualmente, bueno, que se amplíe a todas ellas. Evidentemente todo eso necesita inversión y necesita dinero. Bueno, lo vamos a meter dentro de los presupuestos generales del Estado, que es la primera piedra, y también vamos a optar a ello a través del plan España te protege contra la violencia machista hacia los fondos europeos, pero pensemos que también todo lo que se recaude de la industria pues se puede invertir precisamente para mejorar la calidad de vida y la vida en general de estas mujeres. ¿Hay sensibilidad en los diferentes ministerios del Gobierno hacia estas demandas? Por supuesto que sí. De hecho, toda la ley de violencias sexuales, contra las violencias sexuales, de libertades sexuales, la hemos trabajado de la mano del Ministerio de Justicia y no solo, también del Ministerio del Interior, bueno, de otros ministerios competentes, pero en concreto con el Ministerio de Economía
Y Hacienda. Justicia, exactamente. Y también, evidentemente, hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, precisamente para estos planes de empleo. Y yo creo que el Gobierno está sensibilizado en su conjunto. Creo que esta ley, insisto, y que todos los pasos que estamos dando en acciones legislativas y no solo en políticas públicas que estamos haciendo, es una evidencia de que el Gobierno está implicado en la lucha contra la violencia de género, y por eso precisamente uno de los proyectos más importantes del Plan de Reconstrucción de España, que es con el que vamos a optar a conseguir fondos europeos para salir de los efectos y del impacto que está teniendo la crisis, tiene que ver con la erradicación de las violencias sexuales machistas en general. El plan de contingencia contra la violencia durante la pandemia ha recibido aplauso internacional. Sí. Y la verdad es que nos alegramos profundamente dentro de que tiene que ser una alegría contenida, porque el tema es serio y el tema siempre va a ser duro, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, cuando estalló la pandemia y cuando se decretó el estado de alarma, ya nos lo decían los organismos internacionales y la advertencia era clara. Bueno, oiga, pues si tienes que vivir obligatoriamente sin salir de casa con tu agresor, se van a dar situaciones muy complejas, ¿no? Ahí decidimos actuar con la mayor rapidez que tuvimos, sacar adelante el plan de contingencia, declarar esenciales los servicios como la atención al 016, iniciar aplicaciones nuevas como vía WhatsApp, por ejemplo, para tener una atención 24/7, también el botón de geolocalización para que el Ministerio de Interior también pudiese actuar, y luego lo fuimos ampliando según se iba avanzando en la situación, para darle cobertura a más mujeres, como las víctimas de trata o mujeres en contexto de prostitución, y trabajar conjuntamente con comunidades autónomas, por ejemplo, para dar alternativa habitacional, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? Bueno, dimos una respuesta rápida y aún así la violencia aumentó mucho. ¿Qué no hubiese pasado si no lo hubiésemos hecho, ¿no? El cuarto pilar del bienestar son los cuidados, que parece que es una condición inexcusable para que realmente esa igualdad que plantea la Constitución entre hombres y mujeres se traduzca en algo real. Eso es lo que decía la cuarta ola del feminismo, a la que llamamos así, y que se inicia profundamente desde el 2008, ¿no? Evidentemente no podemos hablar de igualdad si no atajamos las desigualdades que hay en el mundo del empleo, si no hablamos de redistribución de la riqueza, de distribución también diferente de los usos del tiempo y de los cuidados, ¿no? Creo que esta es una de las cosas que la pandemia ha puesto encima de la mesa y ha evidenciado con total claridad, ¿no? Cuando se para el mundo, cuando las mujeres se para el mundo, ¿no? Que era uno de los lemas del 8M, de los movimientos feministas. Bueno, pues eso ha quedado absolutamente en evidencia. Y además se ha demostrado durante este tiempo que pasaba como pasaba con otros asuntos también relacionados con las mujeres, ¿no? Que era un problema que estaba ahí, que era un problema oculto y que no se hablaba de él porque formaba parte del ámbito privado. Es decir, bueno, yo en mi familia me organizo así, bueno, pues él sale a trabajar, yo pues tengo que trabajar, hacer la compra, cuidar a los niños, cuidar a mi madre, poner la lavadora y pensar que se le va a quedar el pantalón pequeño al niño, llego al final del día agotada, no tengo tiempo para mí y eso es lo normal porque así nos organizamos nosotros. No, se ha demostrado que eso es una cosa colectiva, que nos pasa por ser mujeres y que es esencial y que por lo tanto también tiene que intervenir la política pública ahí. La igualdad en el ámbito laboral también se ha dado un pequeño avance que igual es un salto de gigante. Es un salto de gigante y se ha hablado poco de ello y es un paso importante que además coloca en esta materia a España bueno, pues en los mayores niveles, ¿no?, de referencia. Hace apenas un mes, creo que no llega un mes, se aprobó en el Consejo de Ministros los reales decretos que regulan los planes de igualdad y también ataca la desigualdad retributiva. Esto es importantísimo. Esto, empezando por el de igualdad retributiva, lo que hace no es cuestionar solamente que un hombre y una mujer cobren de forma diferente por hacer el mismo trabajo, que es el debate que ha habido hasta ahora, no, sino que también te dice que es que hay trabajos de diferente valor cuando no tendrían que tener diferente valor. Por ejemplo, ¿por qué el trabajo de un mantenedor o de una persona, pues sí, de mantenimiento, una persona de jardinería, vale más o vale menos que una persona, una mujer que ejerce los cuidados? Por ejemplo, que hace ayuda a la dependencia, que hace ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, es que normalmente en esta sociedad, y es un problema global, no solamente pasa en España, se le ha dado menos valor a los trabajos directamente feminizados, ¿no? Bueno, pues esto también se ataja, ¿no? Y también en niveles de transparencia, es decir, es necesario saber qué está pasando en el mundo de la empresa para ver qué desigualdades existen y a partir de ahí atacar, ¿no? Bueno, pues eso contempla ese Real Decreto y el de los planes de igualdad que, por supuesto, también van a empezar a funcionar, ¿no? Te digo, esto es un paso importantísimo que nos coloca a España en una referencia en este sentido y que nos deja un muy buen papel en el Foro Generación Igualdad, que es el foro que organiza ONU Mujeres, en los que vamos a participar desde muchos
muchos aspectos, pero el Gobierno de España va a coliderar precisamente la coalición de justicia económica y derechos laborales, y yo creo que es importante haber ido ya con los deberes hechos, ¿no? Digamos. Nos hemos comido el tiempo, pero no puedo hurtarme la obligación de preguntarte por dos nombres. Uno ya lo has mencionado, ¿no? Sara Salamo, y lo que ha implicado. El otro es Cristina Ortiz, la Veneno. La Veneno, ¿no? Como una persona que había pasado a formar parte del olvido para mucha gente, ¿no? También en vida ha vuelto a contribuir a un debate que es importantísimo, ¿no? Bueno, Una serie maravillosa. Una serie maravillosa. Yo me la vi entera en un fin de semana porque me enganché profundamente, y además creo que plantea un debate que tenemos encima de la mesa y que es importantísimo, ¿no? Y que demuestra la injusticia absoluta y total que esta sociedad ha demostrado con las personas trans en su conjunto, ¿no? En sus derechos laborales, en sus derechos a la educación, en sus derechos a vivir en igualdad de oportunidades con respecto a todo el mundo. Bueno, creo que hay una deuda histórica que esa serie lo demuestra maravillosamente bien, y que creo que consigue que se genere una empatía social importante y que se demuestre lo importante que es que también hagamos políticas públicas para hacer justicia social en este sentido. En esta dirección Europa va bastante más avanzada que España. Sí, y algunas comunidades autónomas también van más avanzadas que a nivel estatal, ¿no? Sí, nos lo dicen los organismos internacionales, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice que esto no es una patología, y nos dice que es una barbaridad que haya que pasar por un calvario médico durante tantísimo tiempo para poder tener al final las mismas oportunidades que tienen los demás, y que esta sociedad te reconozca como lo que realmente eres, ¿no? Bueno, pues creo que ahí tenemos una tarea por delante, forma parte de los acuerdos de gobierno, y en ello estamos en fases tempranas, pero en ello estamos. Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. No quiero que te marches sin contarme algo que siempre me ha emocionado de vosotras, las mujeres feministas, que es esa capacidad que habéis tenido de poner a dialogar entre las generaciones. Así como creo que en la izquierda más clásica hay un choque, hay un corte generacional muy claro. Yo sí que veía, ¿no?, que cuando Ruiz Gallardón quiso retrotraer la ley del aborto, como que de repente se estableció una comunicación. Lo he visto en Argentina, lo he visto en muchos lugares, que abuelas, madres, hijas eran capaces de poner en marcha un diálogo que hacía que el feminismo avanzase. Sin embargo, no sé si a día de hoy ha habido algunos cortocircuitos en ese diálogo. Yo creo que hay gente muy... O te lo digo de otra manera, hay que dialogar, y aún más cuando hay 52 escaños con la extrema derecha en el Parlamento. Pues justo eso te iba a responder, es que creo que hay gente muy interesada en que eso pase, en que se rompan esos lazos, y creo que ahí tenemos que estar evidentemente todas las feministas, con toda nuestra diversidad, con todos nuestros debates abiertos, que tienen que ser debates porque así lo han sido históricamente y lo van a seguir siendo, llevados a cabo de forma sana, pero teniendo muy clara la posición en la que estamos y la situación de reacción y de amenaza en la que estamos, ¿no? Los 52 escaños están ahí, están ahí llenos por gente que nos dicen que la violencia no tiene género, que nos dice que el racismo no existe en este país, que nos dicen que las mujeres cobramos exactamente lo mismo que los hombres y que tenemos las mismas oportunidades exactamente, y que estamos cuestionando cosas que no existen. O sea, tenemos una amenaza bien gorda ahí, ¿no? Y yo creo que es el momento, evidentemente, de dialogar y de que esos lazos, o sea, no solamente no se rompan, sino que sean cada vez más largos y cada vez más largos. Eso lo vimos en el 8M. Que yo pudiese ir con mi madre de 72 años a una manifestación cuando ella nunca se había sentido parte de un movimiento, me pareció la mayor belleza del mundo y la mayor capacidad transformadora que podía tener un movimiento social, más allá de lo que tuvo el 15M, ¿no? Creo que eso lo tenemos que cuidar y que es nuestra responsabilidad, por supuesto. Igual es porque mi abuela era de Cádiz, pero me gusta mucho tu acento andaluz. Y mucha suerte en un ministerio que creo que está aportando mucha frescura al gobierno de coalición. Así que toda la suerte y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juanqui. Chile, Bolivia, Estados Unidos y ahora, por fin, Perú. Una ola de regeneración democrática recorre el continente en las últimas semanas. El pueblo ha despertado, ha perdido el miedo y los ciudadanos han dejado de sufrir su descontento en silencio y han tomado las calles. En Perú, la chispa que ha hecho estallar la indignación popular ha sido la proclamación de Manuel Merino como presidente interino tras la destitución arbitraria del presidente Martín Vizcarra. Un nuevo gobierno de facto que no había sido elegido por el pueblo. Perú te quiero, por eso te defiendo, Merino no es mi presidente, lemas que han acompañado las movilizaciones: Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Puno, Perú entero en pie de guerra.
Resuena aquello de que lo llaman democracia y no lo es. Se pide regeneración política y acabar con la corrupción de la clase política. Y para hablar en estos momentos tan cruciales tenemos a la presidenta del Movimiento Nuevo Perú y líder de la izquierda peruana, Verónica Mendoza. ¿Cómo estás? Un saludo. Un saludo, Juan Carlos. Muchas gracias por preocuparte por el Perú y un saludo a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Verónica, cuéntanos qué ha pasado en estas horas que parece que están discurriendo vertiginosamente con la dimisión de Merino. Bueno, como tú lo comentabas hace un momento, efectivamente hace algunos días atrás el Parlamento de mayoría mafiosa y corrupta decidió vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra, amparándose en ciertamente graves denuncias de corrupción, pero cuando la mayor parte de la ciudadanía consideraba que en plena pandemia y a 5 meses de las elecciones, lo que correspondiera era que él terminara su mandato. Sin embargo, esta mayoría parlamentaria decidió a toda costa vacarlo para clarísimamente, como se develó con sus acciones al día siguiente de la vacancia, favorecer sus negociazos y blindarse frente a las investigaciones por corrupción que ellos mismos cargan. Todo esto encendió la ira ciudadana y, como tú recordabas hace un momento, miles de ciudadanas y ciudadanos, en particular jóvenes, se han estado movilizando a lo largo y ancho del país de manera sostenida, logrando que recientemente el señor Merino decidiera renunciar a la presidencia de la República y poniendo ahora en manos de nuestro Parlamento, ese mismo Parlamento con mayoría mafiosa, corrupta y totalmente espaldas al país, tenga que decidir quién sería el nuevo presidente del Congreso y, por lo tanto, por sucesión constitucional, el nuevo presidente interino hasta el 28 de julio del 2021. Lamentablemente, aún no se pone de acuerdo el Parlamento, a pesar de que siguen las movilizaciones en las calles, a pesar de que hemos tenido que lamentar decenas de heridos e incluso 2 jóvenes de 22 y 24 años fallecidos, asesinados por el gobierno ilegítimo de Merino. El Parlamento sigue en su lógica de negociación, de reparto de cuotas, totalmente de espaldas al país, abonando a la desconfianza y a la ira ciudadana respecto de esta clase política que ya no da más. ¿Tú crees, Verónica, que lo que está pasando en el continente puede terminar afectando a Perú? Porque da la sensación de que cualquier decisión que salga de un parlamento corrupto pues sea vista por la población como una decisión corrupta. Está clarísimo que quien sea elegido presidente o presidenta en las próximas horas, en estos días, va a tener que lidiar con esa mayoría parlamentaria mafiosa y de espaldas a la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía, y creo que es muy consciente de ello, va a tener que seguir movilizada, vigilante, para que no sigan haciendo sus fechorías, para que mínimamente se garantice la continuidad del calendario electoral y tengamos elecciones aquí en Perú el 11 de abril de 2021, para que no se coopten, ¿no? Las instancias del sistema de justicia, que es lo que quisieran estos congresistas procesados por corrupción, y se siga garantizando los mínimos para la integridad y la vida de las personas en el marco de una pandemia que todavía nos azota. Y sí, ciertamente lo que ha ocurrido en Bolivia con la recuperación de la democracia por parte del pueblo boliviano, lo que ha ocurrido en Chile recientemente, donde el pueblo ha abierto un proceso constituyente, influye en el Perú, donde, hay que decirlo, la crisis no empezó con la vacancia. La crisis es mucho más grave y profunda. Prueba de ello es que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia, post dictadura fujimorista, es decir, de los 2000 para adelante, están procesados por corrupción. Uno de ellos fugado y otro de ellos incluso se suicidó para evadir la justicia. Esto muestra hasta qué punto la actual institucionalidad democrática ya no da más, se cae a pedazos. Pero además, la manera tan brutal como la pandemia golpeó al país, convirtiéndonos en determinado momento en el país con la mayor mortalidad en el mundo, con un estado precario que abandonó a la gente, que la dejó morir, que no le dio ningún subsidio para subsistir, le ha demostrado a la ciudadanía que es el sistema en su conjunto el que ya no da más. Por eso en las calles, junto con exigir que se largara el señor Merino, muchos jóvenes también empiezan a plantear que se impulse el debate de una nueva constitución para cambios de fondo. Claro. ¿Cómo está reaccionando el continente? Porque vemos que la OEA fue la que certificó un supuesto fraude electoral en Bolivia que se demostró que era falso. ¿Está encontrando, no, esta respuesta en las calles a estos gobiernos ilegítimos apoyo en diferentes sectores latinoamericanos? Yo creo que la manera como se produjo la vacancia fue tan cínica y desvergonzada, y sobre todo la movilización ciudadana fue tan inmediata y abrumadora,
que a nivel internacional se comprendió rápidamente que se trataba de un gobierno ilegítimo, el del señor Merino, que felizmente ya no está, ¿no? Y la comunidad internacional en América Latina observa con ojos atentos que se pueda garantizar la sucesión constitucional, y nos tocará ya a las peruanas y los peruanos garantizar que este no sea solamente un cambio de figuritas, ¿no? Un nuevo parche a esta institucionalidad caduca, sino que se abra curso a un cambio de fondo. Y digo esto porque ya nos pasó en el 2000, cuando el pueblo movilizado logró sacar al dictador Fujimori, se abrió la posibilidad de una salida realmente democrática y transformadora. Lamentablemente lo que ocurrió en ese momento es que, si bien se procesó a los corruptos, se envió a Fujimori a la cárcel, se mantuvo la institucionalidad neoliberal, se mantuvo, ¿no?, la idea de que el Estado no podía intervenir, que la salud y la educación tenían que ser negocios promovidos por el sector privado, se trajo abajo el sistema de pensiones, en fin, se mantuvo el sistema neoliberal. Y la oportunidad nueva que tenemos ahora en el Perú es no quedarnos solamente en un cambio de figuras o en algún pequeño parche o maquillaje, sino avanzar hacia un cambio de fondo. Déjame que te insista en la vertiente regional. Estuviste recientemente en la toma de posesión de Luis Arce, el nuevo presidente boliviano, y pudiste conversar con el presidente de Bolivia, con el presidente de Argentina, con el vicepresidente de España. Al respecto, ¿qué impresión sacaste? Que frente a los sectores conservadores y de ultraderecha, que ciertamente, como en Brasil, como en Bolivia, y como de alguna manera también aquí en Perú, pretenden hacerse del poder desconociendo la democracia, desconociendo la voluntad popular y siendo capaces incluso de las acciones más violentas posibles, hay también un pueblo que resiste, un pueblo que se organiza, que se moviliza, dispuesto a recuperar su democracia, como ha ocurrido en Bolivia, donde lo que he podido ver, Juan Carlos, y que más me ha conmovido es el nivel de compromiso y de protagonismo ciudadano, más allá del rol importantísimo de los liderazgos de Arce, de Choquehuanca, presidente y vicepresidente de Bolivia. Es la gente la que está recuperando su democracia. Esto, Verónica, es sociales, novedoso, sindicales, ¿no? Y creo que es fundamental que en América Latina nos reafirmemos como un territorio de democracia y de paz, pero dándole a esa democracia este contenido tan fundamental de protagonismo popular. Y eso es lo que se ha visto ahora en Bolivia y es lo que estamos empezando a ver aquí en Perú. Ojalá que esto siga creciendo y floreciendo y podamos impulsar un proceso constituyente aquí también, que ya es hora que el Perú se pueda sumar a esta ola transformadora, progresista, reivindicadora de nuestra soberanía y nuestros pueblos en América Latina. Verónica Mendoza, presidenta del movimiento Nuevo Perú, líder de la izquierda peruana. ¿Cuántas veces ha repetido, Verónica, hasta el cansancio, la frase de Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú? Y a lo mejor lo que tenemos que empezar a decir es que con la gente en la calle, ¿cuándo se arregló el Perú? Yo espero que ahora. Es cierto que Perú es un territorio difícil. Fuimos el centro del poder colonial, fuimos víctimas de un conflicto armado interno en los 80s que nos golpeó muy duro, y de la dictadura fujimorista que se encargó de quebrar el tejido social, de dividir a los sindicatos, de perseguir a los líderes políticos y sindicales, donde más hondamente ha calado no solamente el sistema, sino la cultura neoliberal, donde más se nos ha inyectado la idea del sálvese quien pueda, incluso en la pandemia, ¿verdad? Pero a pesar de eso subsiste esa vena solidaria, comunitaria, que creo que de alguna manera se está encendiendo nuevamente y nos va a permitir, ojalá en el Perú, recuperar nuestra democracia, pero una democracia verdadera, no la que es puro andamiaje, sino una con protagonismo popular. Mucha suerte, un abrazo desde Madrid al pueblo peruano en tu nombre. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Juan Carlos, y a todos los que nos escuchan. Todos nos hemos emocionado. Claro, Esta semana estamos cuando empezando, la televisión Monedero. norteamericana cortaba a unos políticos, en este caso a Trump, cuando mentía. Entonces vamos a aprender de eso. En España miramos a los Estados Unidos para lo que queremos. No hay garantías de que poner freno a las mentiras se vaya a convertir en una práctica constante en la patria de Homero Simpson, pero algo ayuda. En España no creo que aprendamos de lo que hemos visto con Trump. En España, cuando alguien miente descaradamente en televisión,
se le corta, todo lo contrario. Se les invita a que sigan engañando en otras tertulias y en otras cadenas. Incluso se defiende su derecho a decir mentiras. Es que somos plurales y el mismo derecho para quien dice que 2 más 2 son 4 que a quien dice que 2 más 2 son lo que le salga de la pituitaria. No en vano, uno de los más populares villancicos canta eso de mienten y mienten y mienten y vuelven a mentir. Y si las mentiras no funcionan, pues hace ruido, que en el ruido todos parecemos iguales. Si no les puedes vencer ni convencer, confunde a sus votantes. Tu partido... Sí, el Partido Popular. Tu partido, el Partido Popular, con Ortega Lara 4 meses secuestrado, llevasteis acercamiento de presos a casi 200 personas. Eso es falso. Eso es un bulo. Interrupciones, gritos, insultos, Venezuela, Irán, Cuba. El objetivo, pues que al final nadie se entere de nada. Pero sí, el Partido Popular acercó a 190 presos de ETA y concedió 42 terceros grados entre el 96 y el 2000. Los informes de instituciones penitenciarias están ahí. Solo en 1996, y con Ortega Lara secuestrado, se produjo el acercamiento de 33 presos y se otorgaron 13 terceros grados. Por cierto, 4 de ellos sumaban penas de más de 150 años. Que el Gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Claro, es que eran otros tiempos. ETA era entonces el Movimiento Vasco de Liberación. Fue la primera vez en la historia de España, y de momento la única, que un presidente se refería así a ETA. ETA asesinando y el PP acercando presos. Por cierto, en ese tiempo Abascal estaba en el PP y no dijo ni Pamplona. ¿Cómo ha cambiado José María Aznar? Critica hoy el acuerdo con EH Bildu y se rasga las vestiduras porque nos lleva a la fractura, cuando hace años estaba dispuesto a todo por conseguir la paz. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. No solo se jactaba de generosidad con ETA, sino que presumía de haber acercado a todos los presos que había en Canarias a la península ibérica. Pude imaginarme a Ana Vázquez y a su amigo Pablo Casado en el año 98 jaleando la generosa actitud de su líder y pidiendo para él, cuando menos, el Premio Nobel de la Paz. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. Y Aznar no era el único que presumía de acercamiento de presos. Mayor Oreja, que entonces era ministro de Interior, el mismo que hoy se dedica a envenenar con las víctimas del terrorismo, también presumía de cambios en política penitenciaria. Cualquier cosa con tal de que ETA, el Movimiento Vasco de Liberación, esos muchachos dejaran de matar. El gobierno siempre dice que ojalá tenga que cambiar la política penitenciaria, porque si cambia la política penitenciaria es señal que individual o colectivamente se han alejado del terror. Santiago Abascal también formaba parte del PP cuando en 1993 el gobierno autonómico de su partido negoció los presupuestos de Navarra con Herri Batasuna. Y ETA estaba en activo y estaba matando. Hoy todos estos tartufos y tartufas critican al gobierno de coalición por haber sumado los votos de EH Bildu, un partido democrático, a unos presupuestos imprescindibles para la recuperación económica y que empieza a caminar en responder a la herida territorial de nuestro país. ¿Y en qué quedamos? ¿Será que a la derecha de hoy no le viene bien la paz? ¿Cómo pueden utilizar a las víctimas del terrorismo otra vez en esta farsa macabra? ¿Cómo pueden caer tan bajo? ¿Cómo pueden seguir mintiendo en los medios de comunicación sin que nadie les corte, como han hecho con el mentiroso Trump? Quizá, como diría Forges, país. Dios, desobedientes.